buenas tardes Sergio, buenas tardes a todos. Muchas gracias por sumarse a este evento virtual, a este webinario, a esta presentación. La idea es, en primer lugar, hacer una muy breve presentación de nuestra asociación para luego presentar a la empresa BioInGepro, a sus participantes y una introducción a la charla que vamos a tener durante la próxima hora aproximadamente. eh, para dejarle la palabra luego al ingeniero Daniel Jares. No sé, como ustedes sabrán, nuestra asociación es una organización no gubernamental sin fines de lucro. Tenemos más de 75 años de historia. Somos parte de AIDIS Interamericana. Somos el capítulo argentino de AIDIS Interamericana, que es la asociación a nivel Latinoamérica con sede en Brasil. Actualmente se está haciendo el Congreso de Residuos Sólidos en Costa Rica, donde nuestra presidenta, la ingeniera Rosario Sarafián, forma parte y ha disertado sobre residuos sólidos en Argentina. Somos miembros de distintas organizaciones internacionales como la International Water Association, la Water Environmental Federation, el SIWI, el Stockholm International Water Institute, con quien desarrollamos en conjunto el Premio Junior del Agua en Argentina. Nuestro objetivo principal, nuestro propósito, nuestro objetivo es contribuir al desarrollo sostenible generando ámbitos de interacción, promoviendo las buenas prácticas en todo lo referente al manejo de agua potable, de saneamiento, residuos sólidos, todo lo que hace a la protección del medio ambiente, cambio climático, escasez hídrica, eh, todas las disciplinas que abarcan el cuidado del medio ambiente, la ingeniería sanitaria, las desarrollamos a través de nuestras divisiones técnicas. Contamos con más de 10 divisiones técnicas con responsables especializados en cada ámbito. Y es con estas divisiones con quien desarrollamos todas las actividades y tareas que trabajamos diariamente. Realizamos cursos de capacitación, eventos virtuales como el que nos reúne ahora mismo. También tenemos muchos eventos presenciales, por suerte, junto a organismos públicos, junto a universidades, junto a CUMAR, junto a la Universidad de San Martín, junto a la Universidad Nacional de La Plata, junto a la Universidad Católica Argentina, bueno, distintos ámbitos de educación en donde trabajamos en conjunto para desarrollar las actividades que publicamos constantemente en nuestra página web y en las redes, principalmente LinkedIn e Instagram, que invitamos a sumarse para que les llegue toda la información y en particular el año que viene, en el mes de mayo, tendremos nuestro próximo congreso presencial, obviamente, con sede 90% confirmada, que ya en breve lo estaremos publicando con mucho placer, muy contentos. Así que, bueno, en breve ya tendrán novedades sobre el tema. En este caso nos reunimos para la disertación de la empresa BioInGepro, quien recientemente se ha incorporado a la familia de AIDIS Argentina y para nosotros es un placer contar con ellos, ya que es un referente en lo que hace a la ingeniería sanitaria. Es una empresa muy especializada y con muchas referencias y con mucha historia en el mercado nuestro, en lo que hace el proyecto, la construcción y la operación de plantas de tratamiento de efluentes cloacales, industriales, plantas potabilizadoras, diseño, construcción, la operación de los sistemas, con muchísimos años en el mercado. La charla de hoy es sumamente interesante para los que formamos parte de este rubro técnico, ya que es una tecnología muy, muy novedosa, son los barros granulares aeróbicos, un desarrollo tecnológico que se está imponiendo en el mercado en los últimos años y la misma estará a cargo del ingeniero Daniel Jares,
en conjunto con su partner de Alemania, la empresa Invent, de quien hemos recibido la grata noticia que comenzará a fabricar equipamiento en Argentina, gran parte de su gama de productos y tecnologías en el Parque Industrial de Florencio Varela, para desarrollar lo que es el mercado argentino y latinoamericano. Así que es un orgullo. eh, Seguramente para Bioingepro es un orgullo impresionante eso, y para nosotros como asociación y como argentinos que una empresa alemana decida realizar su producción en Argentina. La verdad que es un orgullo, y habla de que muchas cosas pueden estar más o menos, pero también hay cosas que están bien, y hay que apoyarse en esas cosas. Entonces, Daniel, te dejo la palabra, mucha suerte, que sirva, y estaremos acá atentos para preguntarte todo lo que surja de la charla, ¿eh? Vamos a comenzar con un video que sintetiza o que habla en forma general de las posibilidades del barro granular aeróbico, de 6 minutos, y luego comenzamos con el webinar propiamente dicho. Más en todo el mundo. Por eso el consumo de espacio y energía para la depuración de agua aumenta constantemente. ¿Existe una forma de solucionarlo a través de nuevos procesos revolucionarios? Una de estas tecnologías es el lodo activado granular aeróbico. Pero ¿cómo puede convertirse en una revolución para el tratamiento de efluentes? En las plantas de reactores biológicos secuenciales, todas las fases del tratamiento biológico tienen lugar en un único tanque. No se requieren tanques adicionales para sedimentación primaria o secundaria. El lodo granular aeróbico hace este proceso aún más eficiente, ahorrando energía y reduciendo el espacio requerido. Sus flóculos, muchos más compactos y densos, sedimentan hasta 5 veces más rápido que el lodo activado convencional. Esta tecnología ya se usa en plantas pequeñas y está probada en la práctica, pero en plantas grandes, donde más hacía falta una tecnología revolucionaria, no había una adaptación de esta tecnología que fuera simple y confiable. Reactor and process design and innovative products. We made the activated sludge process even more effective by using a mixture of conventional and granular activated sludge. This way, we combine the advantages of both processes. En este reactor a gran escala de lodo granular de Invent, el efluente se alimenta a través de uno de los extremos del tanque. Los mezcladores no solo aseguran una mezcla homogénea y libre de sedimentación, sino que también suministran oxígeno. El diseño del reactor asegura un flujo continuo hasta el final del tanque, donde se descarga el líquido depurado mediante un decantador y se retira el lodo excedente. Sin embargo, el secreto del IGSR se esconde más profundo. In the flow simulation, you can see that the basin of the IGSR consists of several continuous stirred tank reactors, because the hyperbolic mixers create a virtual wall between these cascaded zones. How the water moves successively from zone to zone can be seen in the single process phases of the IC3 process design. En todas las fases del proceso IC3, las aguas residuales ingresantes se mezclan completamente con el lodo activado. Debido a las condiciones anaeróbicas de la primera zona, en esta fase se logra una degradación parcial de los compuestos orgánicos. Luego, los mezcladores comienzan a funcionar en modo aireación. La concentración de oxígeno aumenta en cada zona, reduciendo la demanda química de oxígeno biodegradable en casi un 100%. En el próximo paso, los mezcladores aumentan su velocidad por un corto tiempo. Esta fuerte mezcla desgasifica los flóculos de lodo y evita que se forme espuma en la superficie. Luego, los mezcladores en las primeras zonas reducen su velocidad. Este efecto de pared virtual produce una alta relación de alimento a microorganismo, y los mezcladores traseros se detienen para minimizar la denitrificación.
Este efecto de pared virtual permite también diferentes grados de sedimentación y condiciones biocinéticas simultáneamente en un tanque. El lodo que ahora se ha sedimentado por completo sigue mezclándose con el efluente que ingresa constantemente por la parte delantera, mientras los mezcladores traseros permanecen detenidos para poder decantar el agua de forma óptima y retirar el lodo excedente. Este sistema de reactor modular puede ser combinado fácilmente para ampliar y adaptar una planta a los requisitos específicos del lugar. Simple y rápido. The mixture of granular and conventional activated sludge acts as a block filter for impurities and the smallest particles during settling. It also makes the process more robust. The result is biologically purified, crystal clear water. The IGSR system is already in operation in various plants worldwide, with more facilities currently under construction. All this is only possible using our fluid mechanically optimized products and our unique invent reactor design, which we have developed and continuously improved over the last 25 years. El IGSR es el primer sistema que aprovecha por completo el potencial del lodo activado granular y lo hace accesible a plantas grandes. Menores tiempos de proceso, mejor desempeño en el tratamiento, menores tamaños, bajos consumos de energía y menores costos de ciclo de vida. Y al mismo tiempo, una alta confiabilidad. This is how you turn your existing plant or your new facility into a truly revolutionary plant. Bueno, disculpen que hice escuchar este video, pero creo que sintetiza lo que voy a explicar a continuación con mayor profundidad, tal vez. Y el tema se trata de lo siguiente. Bueno, el barro granular aeróbico, yo creo que los que estamos involucrados en esta charla sabemos que es un gran avance que viene superando a otros sistemas, a otras alternativas, y se ha desarrollado muchísimo en los últimos 10 años. Hoy en día hay más de 120 plantas en construcción de este tipo. ¿Qué puede lograr con esto? Bueno, tratar cargas orgánicas puntuales complejas, eliminar nitrógeno y fósforo en un solo reactor, optimizar la sedimentación. Una cosa muy importante, tratar efluentes con nitrógeno total Kendall de hasta un 30%. Nosotros en los procesos de barros granulares, barros floculentos, el barro activado común, difícilmente, depende del pH, pero difícilmente podamos superar un 15%. Normalmente hablamos de un 12, un 13% de barro granular, de nitrógeno como amonio y más orgánico, porque si no tenemos problemas de intoxicación. Ahora vamos a seguir con este tema. Bueno, el barro granular tiene distintas capas, ahí se ve un gradiente de concentración de oxígeno, una capa anaeróbica central, una capa anóxica intermedia, una capa aeróbica externa. Entonces ellos cumplen distintas funciones, las mismas que conocemos en los procesos en etapas, ¿no? Donde tenemos el anaeróbico, libera el fósforo, luego lo toma el anóxico y la capa aeróbica hace la oxidación de materia orgánica y la nitrificación. A su vez, la capa intermedia, la anóxica, denitrifica. Esto, en realidad, la gran ventaja que tiene frente al MBBR y al MBR es que se logra por estímulos a la biomasa, es decir, como ustedes van a ver, se imponen ciertas condiciones a la biomasa que se fueron estudiando en los últimos años y cada vez se van aplicando más. El desafío de acá en adelante y en todo sentido es cómo con ingeniería estas cuestiones de laboratorio o de escala piloto, cómo lo llevamos en forma eficiente a la escala real. Ese sería el primer desafío. Segundo desafío es si el barro granular necesita ser 100% granular o puede ser una mezcla
de granular más floculento, eso depende de cada caso para lograr el efecto, el mejor de los efectos. Vamos a ver entonces directamente, vamos a entrar en los principios operativos para lograr un barro granular aeróbico. Entonces vamos a decir que hay tres principios operativos: el régimen de fiesta y hambruna, la fuerza de cizalla y una selección hidráulica de purga de barros floculentos. Comenzamos con el régimen de fiesta y hambruna, el ítem 1. Hay un experimento que se hizo en China en donde se ponen una serie de tanques en planta piloto, ¿no? A nivel piloto. Una serie de tanques agitados continuos en serie, y se fue probando de alimentar en una parte de ellos, y se fue ampliando la cantidad de reactores en los cuales se iba alimentando. Por ejemplo, ahí tenemos tres casos. Un primer caso donde se alimentó en un 33% y el resto no se alimentó. Un segundo caso donde se alimentó en la mitad de los reactores, en el 50%, y un tercer caso donde se alimentan todos los reactores. Se le da alimento el normal, ¿no? Se da alimento en todos los casos. Y fijemos, vemos que hubo éxito en la formación del barro granular en el primer de los casos, hasta un 33%. Fue regular en el 50% y falló cuando se alimentó en todo el sistema. Vamos a profundizar este tema un poco más, entrando un poquito en química. Bueno, vamos a encarar el tema fiesta y hambruna, como decía recién. El problema básico es que solo se alimenta en la fase anaeróbica, es decir, para hacer un máximo aprovechamiento de la materia orgánica. En esta etapa, los PAO y los GAO, es decir, los microorganismos que procesan fósforo y el glicógeno, triunfan sobre los microorganismos heterótrofos, y toman la materia orgánica, principalmente aquellas materias orgánicas rápidamente biodegradables. Esta es la clave. Aquellas materias, los ácidos grasos volátiles, que son rápidamente biodegradables, los toman y los transforman en polihidroxialcanoatos, PHA, vamos a decir ahora, y liberan ortofosfato. Esa toma es realmente una pila en la cual todos esos ácidos grasos volátiles, que son los principales desarrolladores, la principal fuente de energía y de alimento para las bacterias heterótrofas, lo toman los PAO y los GAO y lo transforman en PHA. Entonces, es como una pila el PHA, porque ahí se almacena, como que enmascara el alimento y no deja crecer a los heterótrofos. Bueno, esa es la base química del proceso. Ahora voy a... Perdón. El poli, la formación de la pila química, el PHA, que lo llamamos pila química, toma los acetatos, que es el típico ácido graso volátil, y lo almacena como pila química en el mecanismo anaeróbico. En el aeróbico permite liberar esa ligarse. Entonces, por otro lado, los polifosfatos se transforman en ortofosfatos, se liberan y son tomados los ortofosfatos y se incluyen dentro de la molécula como polifosfato. Este juego de liberación y captura de polifosfatos hace que lo que se logra es aumentar enormemente la cantidad de fósforo que es capaz de tomar el sistema. Bueno, acá está explicado lo mismo, un poquito más sofisticado. Los BFA, que son los ácidos grasos volátiles, pasan finalmente a PHA en la anaeróbica, y en la aeróbica los PHA se transforman en ATP, en la molécula de la energía, la molécula básica de la energía. Y también está lo del fósforo, que se libera el fósforo y después lo vuelve a tomar. Lo mismo que expliqué antes. Ahora,
visto en forma más práctica y más simple, si nosotros, digamos, metemos dentro de la pila a los ácidos grasos volátiles, los gránulos tienden a colonizarse en la superficie con barro floculento. Entonces, es muy importante hacer como scouring, parece como un frotado, un fregado de los gránulos para lograr liberar de eso. Además, esa cizalla moderada, tiene que ser moderada, favorece la compactación a través de la estimulación de la generación de los polímeros exocelulares, los CPS. En definitiva, se necesitan equipos que generen fuerzas de corte moderadas, suficientes pero moderadas. Hay casos que yo he visto de fuerzas de corte generadas por medios hidráulicos donde el efluente se enturbia porque la liberación de esos gránulos se parte y se forma como una turbidez. Entonces requieren sí o sí, como una condición necesaria, poner un filtro de 20 micrones a la salida, que bueno, algunas veces con este sistema también es necesario, pero en general no es necesario. Ahora, la selección hidráulica inteligente. Bueno, nosotros necesitamos un sistema que hidráulicamente esté diseñado en forma perfecta, que colecte los líquidos clarificados, que esté diseñado por computadora, hidráulicamente por computadora, para que sea una perfecta extracción del agua tratada, pero porque nosotros necesitamos hacer una presión de selección, es decir, sacar afuera del sistema aquellos barros floculentos y dejarlos granulares. Pero lógicamente, en un primer momento, necesitamos un sistema que tome bueno, no es la presentación final esta, pero no importa. Un sistema que tome al principio más lentamente los barros y que después, y después más rápidamente para poder eliminar los barros floculentos. Pasemos a la siguiente. Bueno, hay distintos equipos para poder lograr todos estos. Los agitadores Hyperclassic que dan la mezcla y aireación, los equipos iTurbo, que es un soplante centrífugo, el IDEC, que es decantación, y la filtración final por Dynamic Disk. Veamos el siguiente. Bueno, ahí tenemos el mecanismo y vemos la claridad del agua que se obtiene con el equipo que baja en una velocidad manejada por un variador de velocidad, ¿no? Sigamos adelante. Nuevamente se ve el equipo que se maneja con una señal de 420 mA, que es el equipo de extracción de agua tratada. El siguiente, por favor. Bueno, tenemos los índices volumétricos de lodos de esperables, es entre 30 y 50. La concentración de biomasa es muy grande, se logran 8.000 partes por millón de sólidos contra 3 o 4.000. Un efluente que tiene menor que 5 partes por millón de sólidos disueltos. El consumo energético es 20% menor, tiene el barro, al ser más compacto y granular, bueno, se está estudiando, pero se ve que la cantidad de polielectrolito necesaria y todo es menor. Y una cosa muy interesante que se logran turbidades de agua de salida inferiores a una unidad neferométrica de turbidez. Veamos el siguiente. Bueno, las bases de la tecnología Invent. Ahí nosotros tenemos el proceso funciona de la siguiente manera. Funciona con alimentación continua y con vaciado discontinuo. Esto significa lo siguiente. Primero lo voy a explicar y después voy a ver que voy a tratar de desarrollar qué significa. Nosotros tenemos una entrada en una función anaeróbica
donde tenemos la zona 1 y la zona 2 en condición anaeróbica, y la zona 3 y la zona 4 en condición anóxica. Tenemos puro mezclado, no tenemos aire. Y el decantador, el sistema, el brazo, está en la posición vertical donde no extrae agua. Pasemos a la siguiente. La fase 2 comienza la aireación, donde hay un llenado, una mezcla y una aireación al mismo tiempo. En este momento hay un cierto desarrollo de barro floculento, por lo que expliqué antes. Es decir, hay una cierta creación de barro floculento, porque no es que el barro floculento es algo totalmente dejado atrás e inútil, sino que tiene que haber una justa mezcla entre barro granular y barro floculento. Y en esta etapa se genera justamente barro mayormente floculento, en las 4 zonas. Vamos a la siguiente. Bueno, acá hay una etapa muy importante. Sigue entrando líquido, se detiene el aire y se da una vigorosa mezcla al barro. Esto permite una liberación de los gases retenidos. Esto es fundamental en el proceso, la liberación de los gases. Realmente actúa como en las plantas normales, digamos, como un espesador. El mixer actúa como un espesador, con esa agitación y liberación de gases, permite que el barro floculento que se formó en la etapa anterior libere los gases atrapados y entonces la sedimentación deje de ser una sedimentación impedida, que es el problema fundamental del barro floculento, para ser una sedimentación libre. Esto significa algo muy importante, es decir, al ser una sedimentación libre, se aprovechan los filamentos para atrapar cierta turbiedad que queda en el efluente y lograr una liberación, es decir, lograr un efluente de menos de una NTU, que el barro granular en otros sistemas no logra este efecto. Bien, en esta fase 4 los mezcladores andan, en las 4 zonas, andan a velocidades distintas. Sigue ingresando líquido, todavía no se saca efluente por el brazo decantador y se forma un perfil de barro, como ustedes ven, sin aire, por supuesto, en donde empieza a decantar y ya volvemos a tener un barro compactado que está decantando, sobre el cual entra el influente, el líquido ingresante, y entonces empieza a entrar en fase anaeróbica, primero anóxica y después anaeróbica en la zona 1 y 2, y nuevamente en la 3 y 4 en este momento tenemos fase anóxica. Eh, Sigamos. Bien. En la fase 5 empieza a funcionar el decantador y extrae el agua clarificada. Y después de esta etapa sigue entrando fluente, tenemos las zonas completamente anaeróbicas, la zona 1 y 2, llegamos a la zona anóxica en la 3 y en la 4, y saca el agua, rápidamente se saca el agua del sistema. Hay un elemento que se llama factor de intercambio, que es cuánta agua se saca en cuánto tiempo, y se vuelve a la fase 1. Básicamente, esta es la explicación que quería dar de lo que explica el video, ¿no? El funcionamiento. Pasemos a la siguiente, por favor. Bueno, y vamos a ver referencias. Acá tenemos el Jacksonville en Florida. Es una planta, son 4 reactores circulares donde se cumple eso. Fue una ampliación de la planta. Sigamos a la siguiente. Esto es en Luisiana. Es una planta donde hay una muy importante remoción de nutrientes, ¿no? La siguiente. Bueno, esto es en Arabia Saudita, una planta muy grande,
de 160.000 metros cúbicos por día, una planta cloacal, eh, con un decubo muy alto, 900 a 1.200 de entrada, y una planta en Sderot, en Israel, que el fósforo, solo con el proceso biológico, está por debajo de las 10 partes por millón, ¿no? Y el resto se logra con químicos. Veamos la siguiente. Esto es en León, en Guanajuato, en México. Es una planta, bueno, que está hecha con, es una gran planta, que es un upgrade, digamos, un crecimiento de una planta existente con barro granular aeróbico. La siguiente. Bueno, entonces tenemos que se trata, las ventajas que tiene es que trata carbono, nitrógeno y fósforo en un solo reactor, se opera con una alta eficiencia energética y mínima superficie en planta, no tiene sedimentadores, secundario, reduce la carga de deshidratación y se adapta a cargas variables sin perder la estabilidad. Y acá hay una frase al final que dice, el éxito no depende del equipamiento aislado, sino de una ingeniería integral que combina la microbiología, la hidráulica y la automatización. Veamos a lo siguiente. Bueno, acá llegamos. Eh, yo quería decir, la otra presentación que estaba era un poco más amplia. Yo quería decir que los sistemas SBR, hay distintos sistemas, están en la otra presentación, y en general tienen problemas. Un problema típico es un problema de barros flotados. Bueno, con estas tecnologías se evitan, sobre todo con eso de la desgasificación, porque el problema de barros flotados es mayormente por desgasificación, ¿no? Bueno, entonces acá hay una pregunta, dice si podríamos enviar la presentación. Sí, vamos a hacer una presentación. Vamos a enviarla en presentación completa para que ustedes la puedan ver en PDF, ¿no? Y había otra pregunta, si podemos pasar el video nuevamente. El barro granular aeróbico es el futuro. Es semejante al MBBR en definitiva, pero sin necesidad de tener los carriers. Se logra por estímulos biológicos, simplemente por condiciones de borde, de ponerle condiciones de borde al sistema, que no son difíciles de lograr. Hay 2 o 3 sistemas en el mundo que logran esto con mayor o menor éxito y hay una gran cantidad de plantas que se están construyendo. Es importante que todos los colegas tengamos conciencia de este sistema porque realmente frente al MBR y al MBBR implica una economía sustancial. Hace poco en una planta que me tocó diseñar junto a la gente de Alemania, pudimos conseguir en el 75% del terreno que se iba a ocupar con un proyecto convencional, lograr duplicar la capacidad. Eso no es poco, realmente es muy importante. Entonces, eso creo que es un concepto que tenemos que tener claro. Em, Creo que se pudieron entender los 3 criterios de formación de barros granulares, es decir, fiesta y hambruna, fuerza de cizalla y presión de selección de purgar aquellos barros que no son granulares. Y eso hay que hacerlo en forma progresiva, porque como dije antes, no hay barros granulares en un principio, sino que se van formando con las otras 2 condiciones. Bueno, y el desafío de la ingeniería es cuál es el sistema más adecuado para lograr, a través de procesos de ingeniería, lograr
estos efectos. En principio, también hay otro aspecto que es muy importante, que es que se está demostrando en los últimos año y medio que una combinación, una cosa intermedia entre que no es necesario tener todo como barro granular. Si uno tiene una cierta cantidad de barro floculento con barro granular, se logran aún mejores efectos que con el barro granular exclusivamente. Entonces, esto de la alimentación continua y la descarga discontinua es un aspecto muy interesante porque hay ciertos momentos en los cuales uno está entrando al reactor con condiciones aeróbicas, entonces las materias rápidamente biodegradables se ponen en contacto con el aire y las bacterias heterótrofos crecen con rapidez. Así que se produce una mezcla de ambos tipos de barro. Y entonces se llegó a la conclusión en plantas reales funcionando que esta era la condición óptima. Esto con respecto a lo que se refiere a proceso. Con respecto al tema del desarrollo de la ingeniería y desarrollo de procesos en Latinoamérica, en nuestro país y en el resto de los países vecinos, nosotros tenemos un gran orgullo que la gente de Alemania haya decidido empezar a fabricar en Argentina y acá en Florencio Varela, en el Parque Industrial de Florencio Varela, gran parte de los equipos. Por supuesto, los turbocompresores seguirán fabricando en la planta de Corea del Sur, de Inven, pero bueno, hay una propuesta muy firme de la gente de Alemania de empezar a fabricar. De hecho, bueno, están empezando acá en esta fábrica, que estamos, de la cual estoy hablando, y se está empezando a construir otra fábrica donde se va a ampliar, en el mismo parque, ¿no? Donde se van a construir el resto de algunos otros equipos. Así que bueno, esto es lo que quería plantear como un bosquejo general y bueno, vamos a tratar de poner, Pongo el video. sí, Procesos revolucionarios. Una de estas tecnologías es el lodo activado granular aeróbico. Pero ¿cómo puede convertirse en una revolución para el tratamiento de efluentes? En las plantas de reactores biológicos secuenciales, todas las fases del tratamiento biológico tienen lugar en un único tanque. No se requieren tanques adicionales para sedimentación primaria o secundaria. El lodo granular aeróbico hace este proceso aún más eficiente, ahorrando energía y reduciendo el espacio requerido. Sus flóculos, muchos más compactos y densos, sedimentan hasta 5 veces más rápido que el lodo activado convencional. Esta tecnología ya se usa en plantas pequeñas y está probada en la práctica. Pero en plantas grandes, donde más hacía falta una tecnología revolucionaria, no había una adaptación de esta tecnología que fuera simple y confiable. Hasta ahora. We asked ourselves, how can these process steps be carried out simultaneously in one single basin, without walls and complicated internal piping, without large equalizing tanks in the inlet to the wastewater treatment plant, and for large basins, sometimes more than 100 meters long and very deep? A modular concept would be ideal. A concept that can be adapted to any plant size. A design with a higher level of process stability for hydraulic peaks and load fluctuations than any other system. It became clear to us very quickly that we already had exactly the right components and the expertise to implement this concept in-house. Our solution is the Invent Granular Sludge Reactor, in short, IGSR. The IGSR shows what is possible with specifically applied fluid mechanics, optimized reactor and process design, and innovative products. We made the activated sludge process even more effective by using a mixture of conventional and granular activated sludge. This way we combine the advantages of both processes. En este reactor a gran escala de lodo granular de Invent, el efluente se alimenta a través de uno de los extremos del tanque.
Los mezcladores no solo aseguran una mezcla homogénea y libre de sedimentación, sino que también suministran oxígeno. El diseño del reactor asegura un flujo continuo hasta el final del tanque, donde se descarga el líquido depurado mediante un decantador y se retira el lodo excedente. Sin embargo, el secreto del IGSR se esconde más profundo. In the flow simulation, you can see that the basin of the IGSR consists of several continuous stirred tank reactors, because the hyperbolide mixers create a virtual wall between these cascaded zones. How the water moves successively from zone to zone can be seen in the single process phases of the IC3 process design. En todas las fases del proceso IC3, las aguas residuales ingresantes se mezclan completamente con el lodo activado. Debido a las condiciones anaeróbicas de la primera zona, en esta fase se logra una degradación parcial de los compuestos orgánicos. Luego, los mezcladores comienzan a funcionar en modo aereación. La concentración de oxígeno aumenta en cada zona, reduciendo la demanda química de oxígeno biodegradable en casi un 100%. En el próximo paso, los mezcladores aumentan su velocidad por un corto tiempo. Esta fuerte mezcla desgasifica los flóculos de lodo y evita que se forme espuma en la superficie. Luego, los mezcladores en las primeras zonas reducen su velocidad. Este efecto de pared virtual produce una alta relación de alimento a microorganismo y los mezcladores traseros se detienen para minimizar la denitrificación. Este efecto de pared virtual permite también diferentes grados de sedimentación y condiciones biocinéticas simultáneamente en un tanque. El lodo, que ahora se ha sedimentado por completo, sigue mezclándose con el efluente que ingresa constantemente por la parte delantera, mientras los mezcladores traseros permanecen detenidos para poder decantar el agua de forma óptima y retirar el lodo excedente. Este sistema de reactor modular puede ser combinado fácilmente para ampliar y adaptar una planta a los requisitos específicos del lugar. Simple y rápido. The mixture of granular and conventional activated sludge acts as a flock filter for impurities and the smallest particles during settling. It also makes the process more robust. The result is biologically purified, crystal clear water. The IGSR system is already in operation in various plants worldwide, with more facilities currently under construction. All this is only possible using our fluid mechanically optimized products and our unique in-vent reactor design, which we have developed and continuously improved over the last 25 years. El IGSR es el primer sistema que aprovecha por completo el potencial del lodo activado granular y lo hace accesible a plantas grandes. Menores tiempos de proceso, mejor desempeño en el tratamiento, menores tamaños, bajos consumos de energía y menores costos de ciclo de vida. Y al mismo tiempo, una alta confiabilidad. This is how you turn your existing plant or your new facility into a truly revolutionary plant. Silenciar. Bueno, aquí estuvo la presentación del video. Lucila pregunta, ¿se escucha? Hola, ¿se escucha? Sí, sí, se escucha. Perfecto. Lucila pregunta si tenemos referencias en Argentina. Hay referencias de equipos INVEN puestos, no en el sistema de lodo granular. Hay varios proyectos que están avanzando con esa tecnología. Esa sería la respuesta. ¿Qué otras preguntas teníamos? Caro dice, muy clara la presentación, ¿qué industrias usan esta tecnología más frecuentemente? Si tiene alguna limitación o hay que tener alguna precaución con algún tipo de fluente. Bien, es una pregunta muy interesante esa. Acá el aspecto que merece un muy fuerte análisis es que no solo uno tiene que tener el volumen de agua que usa por día, el DQO y el DBO. Es importantísimo poder dividir el DBO, cuánto uno tiene de DBO
biodegradable y no biodegradable, o lentamente, rápidamente, perdón, quise decir rápidamente biodegradable y lentamente biodegradable, e igualmente el DQO, porque eso define fuertemente todo el diseño del sistema, esta segregación de los distintos tipos, ¿no? Así que si es aplicable a efluentes industriales, sí, absolutamente aplicable. Hay casos donde tenemos nitrógeno muy alto que hasta ahora no tenía solución, producían intoxicaciones, depende del pH, pero el amonio, más del 12-13% de amonio con respecto al carbono medido como DO, este, y dependiendo del pH, como dije antes, puede ser un tóxico muy fuerte, pero con esto, como se alimenta en el momento anaeróbico, y la cantidad de carbono que hay es máxima en ese momento, se puede hasta llegar hasta un 30%. Todo esto permite solucionar problemas industriales que hasta la fecha no tenían solución ni con MBR ni con MBR, no había solución, porque el tema de la intoxicación, como era una alimentación continua, no permitía, en fin, no permitía que no se producieran los tóxicos, ¿no? Figurara como tóxico. Bueno, eso sería mi respuesta a esa pregunta. Sí. Después Vicente Tapia nos pregunta, en relación a tratamientos de agua, usando un reactor granular aerobio y un MBR, ¿qué alternativa tomaría usted u otro comentario con respecto a No eso? entendí, ¿cómo? En Repetime. un tratamiento de agua, usando un reactor granular aeróbico y un MBR, ¿qué alternativa tomaría? Si es mejor el MBR o el reactor granular aeróbico. Qué pregunta, ¿no? Bueno, depende del caso. La respuesta sería, habría que ver el efluente, cuánto DQO rápidamente biodegradable, lo que dije recién, ¿no? Cuánto DQO rápidamente biodegradable tiene y cuánto DQO lentamente biodegradable. Eso define muchísimo qué proceso adoptar. El proceso de MBR, sin lugar a dudas, tener ultrafiltración a la salida, reemplazando el sedimentado secundario, es una gran ventaja. Intervienen otras cuestiones en el proceso de MBR, ya sería otro tema hablar del proceso de MBR. Sí, ¿no? Por ejemplo, básicamente, el enemigo de la membrana son aquellas cuestiones gelatinosas o que puedan tapar membranas. Y hemos tenido experiencias con excesiva generación de polímero exocelular, ¿no? Los EPS, los polímeros que hablábamos antes, que se generan, que son responsables de la granulación que se genera debido a la fuerza de cizalla, que lo hablamos en un momento de la conversación. Bueno, si eso se genera en forma excesiva, eso es tremendo para el MBR. Recuerdo un caso hace muchos años de una embotelladora de gaseosas en donde se empezó a producir polímero exocelular en una forma eh, tremenda, ¿no? Era una fábrica de polímero exocelular. Si ahí no hubiéramos tenido MBR hubiera sido un desastre. Porque los polímeros exocelulares no solo se generan naturalmente y a veces cuando hay falta de nitrógeno en el medio y hay unas cargas, un DQO muy alto y no alcanza el nitrógeno, las bacterias comienzan a segregar polímeros exocelulares en cantidades masivas. Entonces, ese es un gran enemigo de la membrana. No quiere decir que la membrana, bueno, estoy hablando de un problema, ¿verdad? Pero no estoy hablando, habría que ver cada caso en particular y tener en cuenta estas consideraciones, ¿no? Y otras consideraciones que algunos otros colegas seguros van a poder aportar de situaciones que se le han presentado, ¿no? El tema de la limpieza de las membranas, de realizarlas, que el servicio de mantenimiento sea lo suficientemente fuerte y ver de que el tema de la dureza, el tema de la dureza del agua,
es decir, la cantidad de carbonato de calcio que uno tiene, fundamentalmente, industrias que, por ejemplo, la industria del papel, donde hay carbonato de calcio en cantidades industriales, eh, poner membranas, bueno, uno tiene que estar luchando contra la formación de incrustaciones, ¿no? En fin, cada tema implica una serie de consideraciones, algunas yo las conozco, otras no, pero, pero yo creo que se pueden conversar cada tema en particular, ¿no? Me refiero a fluentes industriales. Lo que nos había quedado pendiente de la pregunta anterior era en qué tipo de industria se usa frecuentemente este tipo de tecnología. Bueno, en industrias que tienen alta carga, fundamentalmente, porque al poder formar esas pilas de alimento, Ah, ah, eh, Cada día necesitamos más. no. Claro, listo. Al formarse esas pilas de alimentos, es muy interesante con DQO rápidamente biodegradable, es muy interesante, ¿no? Y entonces, cuando uno tiene cargas puntuales muy altas, el barro granular es algo muy recomendable. Pero es cuestión de estudiarlo, es toda una cuestión de ingeniería y, bueno, está desarrollada hoy en día hasta un cierto grado. Yo creo que tiene un potencial de desarrollo enorme. Yo creo que lo que tenemos que sacar como conclusión de esta charla es lo siguiente. Conocemos muy poco de la bacteria, esa es la conclusión, porque a medida que se van conociendo más cosas, el desafío es después cómo con ingeniería la llevamos a la práctica. Esta sería la conclusión en breve. ¿Mm? Hola, ¿qué Y tal? Buenas tardes. buenas tardes. ¿Se escucha? La consulta la hago por audio porque, bueno, así me explico mejor. Logré reducir una adecuado de 20-30 mil a 1000 con bacterias específicas. No estoy haciendo unas pruebas, pero me generan, o sea, no logro bajarlo más que eso con bacterias convencionales, digamos, ¿no? La pregunta es, con este sistema, ¿será que lograría llegar a un vuelco, digamos, de menor a 250 y sacarle la turbidez que me genera? ¿Me expliqué más o menos? ¿Se entiende? Sí, 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 la pregunta está clara. La pregunta es la siguiente. ¿Estamos hablando de DQO o de De DBO? cuo, De de DQO. cuo. De Sí, veo no hice todavía. De cuo. 20.000 a 250, claro, el límite de 250 para volcarlo a Claro. curso de... Perfectamente. De esos 20.000, ¿hiciste el análisis de cuánto es rápidamente biodegradable y cuánto es lentamente biodegradable? No, Lo estoy en primero- etapas iniciales. bueno, yo Eso creo lo voy a que, hacer a partir de este mes. claro, yo creo que la primera pregunta, ¿no? Es conocer bien el efluente. Entonces, conocer bien el efluente significa poder particionar el DQO en distintas partes, ¿no? ¿Cuánto es rápidamente biodegradable? ¿Cuánto es lentamente biodegradable? ¿Y cuánto es reluctante? ¿Verdad? Porque hay Sí. ciertos DQO. Hoy hablábamos con un colega, con otro ingeniero químico, de que hay ciertos de Kudo que directamente no se degradan, uno no logra una degradación a través, por ejemplo, la lignina, en fin, es para analizarlo, pero lo primero es lo primero, por partes. Lo primero es lo primero, y lo primero es definir claramente las fracciones de QO que uno tiene en su efluente. Entonces, a partir de ahí se puede empezar a razonar, porque sin esa información no es serio técnicamente, diría yo, de alguna forma, a luz de los conocimientos que hay hoy día, ¿no? Ok. Bueno, yo más o menos para que tenga una idea de tiempos, a mí me lleva más o menos en el proceso 2 horas bajar de 20 mil a 1000.
Bueno, eso es un dato importante. Yo jugué mucho con la concentración de bacterias, diluciones y demás, ¿no? Esto yo lo estoy haciendo por ahora a nivel laboratorio y este mes ya lo voy a empezar a hacer a nivel, digamos, a escala. Pero bueno, ahora me entró la duda con este nuevo sistema, por ahí me mejoraría. O sea, mi problema es que no llego a bajarlo más de 1000 y una turbidez también que se me genera, ¿no? Por las concentraciones, calculo. Y como hablaron de que justamente este sistema también ayuda con la turbidez, por ahí, Bueno, del sistema, perdón, del sistema lo que ayuda con la turbidez es la desgasificación de los lodos. Eso ok, es clave, es decir, hay el lodo, si es un lodo floculento, hace una sedimentación impedida. No sé si lo que estoy diciendo le resulta familiar o no. sí, Eh, sí, es una sedimentación por capas, ¿no? Bueno, uno tiene que tratar de evitar esa sedimentación por capas de alguna forma. Los espesadores es una forma de evitarlo simple, ¿no? Pero bueno, hay formas biológicas de evitar o de mejorar esa situación. Eh, pero bueno, es muy amplia la pregunta para contestarla así, ¿no? Pero es sí, me importante ese imagino. dato de que en 2 horas se produce una reducción de esa magnitud. Sí, Eh, sí, lo vengo trabajando hace esto, varios meses y esto bueno, llegué a es una muy, concentración bueno, que logré esa eso es muy reducción. interesante. Lo que usted tiene que tener cuidado, luego cuando va a escala real, es que no se le hagan puntos de carga, ¿no? Porque con 20.000 de entrada, ¿cómo usted hace un sistema? Por eso es muy importante analizar cómo hace un sistema para tener suficiente oxígeno en ese lugar para poder que no se forme un núcleo anóxico y se le empiece a desarrollar en todo el reactor el núcleo anóxico, que las bacterias anóxicas que se generan ahí empiecen a dominar sobre las aeróbicas que tienen el resto del reactor. Es decir, hay algunos Claro. aspectos de ingeniería ahí que son muy interesantes de analizar y de pensar, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, sí, también el tema de la oxigenación lo tengo muy en claro y lo sigo bastante de cerca. Siempre trato de regularlo a 2, pero bueno, a veces se me baja mucho y ahí es más o menos lo que te está diciendo de la parte anóxica, ¿no? Pero no me Claro, sería un inconveniente ese igualmente. porque no, ahí Julio, ¿no? Sí, Ahí le, ahí le comento que es un tema bastante, así como yo le decía, de la aparición del EPS en cantidades industriales, que ya es típico, ya se llama, es un tipo de bulking, ¿no? Pero es por la gran generación de polímeros exocelulares. Pero llega a límites increíbles porque empieza a dar un olor, el reactor empieza a dar un olor a ácido láctico, ¿no? Y luego se empieza a espesar, a espesar, a espesar la masa del reactor. Y eso es por falta de nitrógeno. Ya hoy en día ya es una cosa clara, pero hace unos años no era tan claro de por qué se producía eso. Es decir, uno tiene bueno, así como eso es un problema típico, hay otro problema típico ya hoy en día, que es tener cargas muy altas, introducirlas en el reactor y que se generen, que le baje el pH en todo el reactor. Concretamente, se le vaya claro. el pH a 5,5, ¿no? Y todo el reactor se le hace 5,5. Usted dice, pero ¿cómo puede ser? Si yo globalmente tengo la cantidad de aire para manejar, digamos, suficiente como global, ¿no? Si uno hace el balance de oxígeno. Pero no es solo eso, es también una cuestión de cómo ahí, bueno, los selectores anaeróbicos son muy útiles en ese caso. Por eso hay que estudiarlo bien el problema que usted presenta, y por eso habría que empezar por el principio. Analizando las fracciones, está bien lo que usted me dijo, es una idea, pero usted estudie esto de las fracciones del de cubo
y haga los ensayos de laboratorio para determinar las fracciones de acuerdo a los métodos estándar, ¿no? A los estándar métodos. Y usted determina las fracciones y ellos, eso le da mucha información para saber cómo manejarse. Ok, bueno, lo haré y bueno, estaremos en contacto entonces, porque me interesó mucho la tecnología esta. Lo, lo que a usted le parezca. Gracias. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Sí. Sí. Tenemos a Pablo Marcenaro que consulta si se puede usar para líquidos cloacales con un DQO de 400, 500 y un DBO de 150 y 200. Y si es así, ¿en qué rango de caudales? Bueno, sí, absolutamente. Es, digamos, el desarrollo más común es en líquidos cloacales. Con esos de cubo y está perfecto. Es decir, ¿y en qué rango? Bueno, yo les comentaba hace un rato una planta de 160.000 metros cúbicos por día. Nosotros acá estamos diseñando una planta con un grupo de colegas que estamos hablando de 60.000 metros cúbicos día. Y bueno, el tema es en plantas pequeñas, cómo es un desafío de ingeniería, cómo desarrollarla para llegar a los barros granulares. Un comentario es que interesante, muy interesante, creo, ¿no? Que este, se empiezan a desarrollar también cuando uno llega a este nivel de trabajo, se empiezan a desarrollar colonias de bacterias que procesan directamente el nitrógeno, ¿no? Bueno, es otro aspecto de... tiene tiene un futuro esto gigantesco, gigantesco. Yo lo veo como una cosa realmente que es un paso adelante impresionante. Hay mucho ensayo de laboratorio sobre esto y después el desafío es cómo llevarlo a escala real, ¿no? Por ejemplo, en las plantas pequeñas, cómo poder lograr esto, con qué equipamiento, con qué soluciones, para cada parte, ¿no? Para los tres aspectos, para la fiesta de hambruna, para la cizalla, eso es lo que ustedes tienen que tener concreta, claro. Los tres aspectos que son clave. Fiesta de hambruna, cizalla y presión de selección, que lo llaman en inglés, que es sacar los floculentos y dejarlos granulares, ¿no? Y sacarlos en la medida que se vayan formando. Si usted saca todo de entrada, se queda sin nada y sin la posibilidad de... Me explico, ¿no? Entonces tiene que ser progresiva la extracción. Bien. Y Débora Castro consultaba si respecto a la dosificación de espesantes, si siempre se debe realizar o depende de qué tipo de efluente. ¿Espesantes? Espesantes. No entiendo a qué... Débora, no entiendo a qué se refiere con espesantes. O por ahí era algo coagulante o flaculante, que bueno, vamos a ver. Ah, ¿ovulantes será? Pero para el secado de barros o algo. Pues sí, ahí vamos a ver si nos hace la aclaración. Ah, sí, en una parte acerca de la descarga se mencionan los coagulantes, dice. Ah, bueno, ahora sí explico, sí. Me explico, no. Ahora en sí entendí lo que usted se refiere. Bueno, usted vio ahí un ejemplo en donde se llegaban a valores de... Bueno, ese es otro desafío. ¿Cuál es el límite de fósforo que uno puede sacar y cuánto queda de fósforo? Nosotros operamos más de 100 plantas, la compañía nuestra, ¿no? Y el tema de casi todas las plantas, el fósforo se saca por métodos químicos. Y en una planta mediana, no grande, una planta de 10 12.000 personas, es una fortuna que sale por mes. Entonces, bajar esas cantidades a un 20% a un 15% es todo un logro. Eso es lo que se logra con los métodos biológicos. No se saca, no se llega, por ejemplo, están pidiendo lo cual es una locura, están pidiendo menor a una parte por millón de fósforo. Eso es realmente tiene un costo, para una planta grande, tiene un costo imposible de tolerar, ¿no?
Pero bueno, se puede sacar biológicamente, digamos, un 60 o un 80% del fósforo, ¿no? No sé si esa era la pregunta, es lo que interpreté. No, no tenemos otra pregunta. Bueno, les agradezco a todos la asistencia y vamos a compartir la información en PDF.